Exactly. Okay. Yeah. Can I get coach? Let's go. Let's go. ¿Qué onda, banda? Soy Cristian del Mal, soy profesor de Jiu-Jitsu brasileño y coach de MMA. Vengo a acompañar ya como desde hace 5 campamentos, a acompañar a Daniel Selhuber. Tiene pelea el 14 de septiembre en la Esfera, una pelea importante. Ya es una pelea de consolidación de su carrera. Parece que es poco, pero 5 campamentos, demasiado aprendizaje. Ahorita estamos en la clase de kickboxing que lleva coach Uy, que está por allá sentado, uno de los mejores en el juego, el mejor en el juego en Las Vegas, y creo que no pudimos caer en un mejor lugar que en este. Es kickboxing, se dan cuenta, las combinaciones son muy básicas, pero el nivel de intensidad es increíble. Creo que es lo que se practica o lo que se hace en una pelea normal. Hay otros gimnasios que le ponen como más interés a drilear más, a hacer como golpes de fantasía que nunca van a aplicar en una pelea, y acá son combinaciones básicas que sí van a ocupar en la pelea. Cada fin de semana que vayas a... Para que esos güeyes dijeran, ay no, sí, pobre, ¿no? Pero no, por dentro yo así de, ah, no, Me están exhibiendo. y yo marcando así de, hey, no mames, estoy aquí comprando, y ¿qué es esto, no? Y yo así, perdón, vengo seguido con esto. ¿Qué tal la remolada de aquí? Ay, no. Dame una bendita ahí, teniendo. No exagerado, sino rápido. Porque si luego se mueves, y me empiezo otra vez. You're not using your legs a lot, so it's time to push them away. Ya, porque estos aquí cuando estaban rolados se daban de nada. 170 kilos. Es nuestra última semana de fuerza y estamos rompiendo el récord otra vez con 185 kilos. Vamos a ver, primero Dios. Big break. Come on, get it up. Yeah, it's like 2.5 times his body weight. That's pretty good. 2 años pasar de 120 kilos en este exacto momento del campamento a 185. 2 años tomó. Dani, ¿sabes que me puedes levantar así, mijo? O así. Imagínense 180 kilos. Ahorita que te enseño el video. Y luego me pongo a pensar así cuando el primer Red Rock. 1:40. Primera montaña. No, 1 hora. Este campamento 40 con 56 segundos la montaña. Y Y luego 1:12. Me pongo a pensar así como en la técnicamente, no solo ahí técnicamente, en el avance hasta mental. Mucho más que todo mental. Por ejemplo, lo que yo pude ver con Caleb fue confianza y también la comprensión de lo que estabas haciendo, los ajustes que pudiste hacer, porque hacer ajustes pues requiere de concentración, requiere de desarrollo, requiere de poder en su momento, no sé, caminar para la izquierda, levantar la mano, terminar con un gancho, o empujar hacia atrás, o mantener la distancia. Pero todo eso al momento, ¿sabes? Y todo eso también
está cabrón, pues, porque el boxeo todo está muy rápido. O sea, los ajustes tienen que ser prácticamente de un segundo a otro. Aquí, 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 aquí. Has avanzado. Y esto es así. Y mi tío en paz descanse decía, y si un día nomás ves entrar a tu peleador y es diferente. Y la diferencia es que entró con experiencia. O sea, tienes todos los días y un día entras por ahí y ya eres un tieso, pero es por la experiencia. 30 segundos. Pero los dos tiraron. Y ahí es de que tra, y luego tra, y luego tra. O sea, es un juego de posiciones de manos que el primero que se apendeje pierde. O sea, el primero. Un error, como dije. Sí. No hay espacio para errores. Es jueves, estamos a la mitad del día. Ya hicimos una sesión de estrategia y técnica con el coach Denis. Es una nueva pieza, como ya les había dicho, que integramos este campamento. Ahora estamos con la ayuda del profe Chris y de Rafa. Siempre son una parte importante de este campamento. La verdad es que llegan ya a ayudarme siempre por mes. Y es importante tenerlos aquí porque me ayuda a mantenerme enfocado, me ayuda a mantenerme centrado. En especial cuando ya se empiezan a tornar como más complicadas las cosas, me ayuda bastante tenerlos. Y ya, ahorita acabo de terminar de correr unos 8 kilómetros más o menos. Todavía nos falta box y volver a hacer otra sesión técnico-táctica en la noche. ¿Qué tal estuvo, Daniel? Bien, pues estuve hablando con el profe Héctor. Es la primera vez que lucho con él. Y muy bien, la verdad. Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando, paso a paso, aplicando los nuevos conocimientos. Los entrenamientos siguen, aquí andamos. El Dani anda bien. El vergazo. Que ya está. Mira. Recuperé, guapo. El profe todavía lo tiene, Aparte está bien fuerte. No, ¿qué te pasa? Güey, hasta a mí me engañó, güey. Fue para... Still got it, professor. Sí, el profe todavía se rifa. Impresionante, impresionante. Se acabó la batería. Pinche caro caído. Tobillo, ligamentos. Malfacini. Llámame a mi Mike, no me quieres mal. Ah, ahora sí. Profesor, ahora sí, ¿eh? Dale, Mikey, Keep walking. There it is, right there. Toma eso. Tracas. Hoy nuestro camarógrafo está de malas, entonces si ven que está grabando así medio chueco es porque anda emputado, ¿no? Amaneció en sus días el muchacho. ¿Tú qué opinas? ¿Sin playera o con playera? ¿Sin playera? Sí, está haciendo mucho calor. Sammy, te juro que hice lo que pude, pero se rompieron. Ya se les cayó la suela. Ahora me resbalo. Y mira que sí los intenté pegar, pero ya no jaló. Al menos murieron siendo utilizados para el bien. Aprovechando aquí que me tienen sufriendo, quiero mandarle otra vez un saludo a Ángel. Yo sé que no se pierde un episodio y no se lo decimos mucho en el grupo, pero, o al menos yo lo quiero mucho, es un buen amigo. Igual un saludo a todos los de el viejo Romero Team, que no se pierden un episodio. A veces me tardo en contestar, pero siempre agradezco mucho que vean los episodios y que me estén apoyando. Los quiero, chavos. El día de hoy venimos a hacer sparring a un gimnasio que el profe ya tiene años conociendo.
En el video van a ver, tienen varias fotos de la amenaza de Dylan, de Brandon, de Jay, ya fotos muy viejas, entonces va a estar padre. Me gustan los gimnasios de box porque se siente la energía de que vienes a darte en tu madre. Vamos a hacer contra un grandote. Está bien grandote. Oh, you gotta give him that hawk to Son 10, hay que ir boxeando, los de animal de vuelta tienen poquito a poquito. Ya habían tortilla, habían bañado. Vamos, Dani. ¡Vas! Nice. Hey. And we start working on it, we can take our game to the next level. So again, like I said, he's extended that. I've been doing this for such a long time, and I think jiu-jitsu teaches us to stay calm. Ya. Gracias a Dios ya acabamos el día. Físico, sparring, 8 rounds, lucha y box. Y todavía falta estirar. Pero ¿Qué tal? contento, agradecido de que un día más puedo hacer lo que me gusta. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo vio el día de hoy? He empezado, empezamos desde bien temprano, casi me desmayo por el cold brew. Aguanté como 20,000 luchas, pero me ganó un café. Bien, ahí siguiendo al Dani en todo el proceso. Vamos a llegar bien afilados. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cansado? Cansado, pero agradecido, como dice el Dani, de estar aquí, de poder acompañarlo y echarle duro. Papi. Buenos días, papá. No, o sea... Hace frío, ¿no? Sí. Un poquito. Ven y abrázame, chiquita. No más no, en Red Rock más Ya se va Luis. Ya se va Lazy. Tarzancito, mijo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Hermanito. Thank you, sir. Buenos días. Cuenten, ¿qué estamos haciendo? Venimos a comprar gas porque... Se le olvidó al señor. Si diario he hecho gas antes de venir, diario. Nunca has visto un día que no me pare echar gas, mijo. Diga nada del profe, no sabe ni manejar. ¿Verdad, profe? Dígale. Como no me gusta vivir de las glorias pasadas, ¿sabes? Por ejemplo, me tocó coronar al Tyson Fury campeón del mundo pero eso ya pasó, ¿sabes? No vivo de eso. Me tocó coronar al Brandon en la UFC campeón mundial también y pues como que eso ya pasó, pues. No me gusta vivir del pasado, ¿sabes? Eso ya se quedó ahí atrás y pues hay que mirar al frente y hay que seguir por las que vienen, pues, porque si te quedas pensando en lo que hiciste hace 5, 6, 7, 8, 10 años, pues no te da oportunidad de crecer porque sigues amarrado a lo que hiciste, al pasado, entonces lo tienes que dejar ir para poder agarrar lo que está enfrente y pues es como todo en la vida, un momento estás arriba, otros momentos estás abajo, pero ahí es donde tienes que mostrar pues tu carácter, tu perseverancia, disciplina, tu actitud chida todos los días para poder otra vez alcanzar a tener nuevos logros y seguir creciendo, o sea, esto no para, ¿me entiendes? Todos trabajan porque todos son diferentes, pues todos tienen un carácter diferente. Entonces, ¿no ves el letrero que tengo ahí? Sí. Peleador Que hace lo que quiere. es víctima de sus propios errores. Entonces también me ha tocado, la neta, pues el no congeniar o no tener química o no adaptarte con 2, 3 peleadores que les he tenido que decir, pues llégale. Fíjate que es curioso, pero la verdad que me he acoplado bien con los peleadores de MMA, me siento feliz, por eso estoy ahí. Ya ves que ahorita, por ejemplo, están los Vargas, ¿no? Tengo al Jesse, está el Luis, está, o sea, varios boxeadores,
pero pues también son varios el MMA, ¿no? Y pues me siento contento pues de que lo puedan buscar a uno y que ellos puedan desarrollarse, y se me hace más fácil porque ellos vienen con hambre de aprender, de querer. A veces ya el peleador, el boxeador, ya cuando llega con muchas mañas, con muchos malos hábitos, o una mente muy cerrada, como que le cuesta mucho el resetearse, pues, el querer aprender, el querer empezar de cero, ¿sabes? Y con estos no, les dices, corre aquí, tírate de allá, y no la piensas. Entonces eso la verdad sí me gusta mucho, como son disciplinados, son obedientes, y verlos cómo se van desarrollando. Por ejemplo, yo creo que de los que más desarrollados están es el Dani, el Brandon. El Lacey pues todavía va en ese proceso, pero el Pérez también, ya, la verdad que ya le ha agarrado mucho la onda a lo que es el box. Pero ahorita pues lo que es el Brandon y el Dani, pues sí ya puedo mirar el trabajo, pues, y ellos pueden mirar cómo se han desarrollado, ¿sabes? Y está chido. Siempre ha sido un vato bien duro mentalmente. Él era cinta morada cuando empezamos a entrenar. Yo tenía ya algunos avanzados, cintas cafés, y lo agarraban en mataleones, guillotinas, y el vato se aguantaba, casi se desmayaba. Un par de veces le dije, creo que puedes llegar a ser bueno en esto, pero tapea, cabrón, no quiero que te lastimes. Me costaba trabajo, como esa parte de perder. Sí, de rendirse. Pues lo he visto crecer, bien cabrón. Al principio podía como agarrarlo varias veces por round. Y ahorita ya corro. 45 minutos, profe. Estuvo bien. Me quise exigir al final, dije, pues es la última montaña del campamento. Sí. ¿Algo que decir, Mike? ¿Y sprints? Se acabó, no más montaña por este año, espero. Fuerte. Acabé los sprints antes que todos. Llegué rápido, hice el trabajo. Me siento bien, me siento fuerte y me siento feliz, la verdad. He estado haciendo 10, 12 rounds de sparring, entrenando muy fuerte, haciendo 10, 12 rounds de lucha, 40, 50 minutos. Ahora que estuvo el profe Cobriña aquí, entonces fuerte. Que yo sé que quiero ser el mejor, sé que tengo todo lo necesario para hacerme campeón del mundo. Siempre ha sido la meta. Llegar a la UFC nunca fue el sueño principal, es solo un paso más en mi camino. Pero el objetivo siempre ha sido el mismo, ser campeón, ser uno de los mejores, y sé que pelea por pelea me voy acercando, entonces me pongo en la cabeza eso, que estoy intentando ser el mejor y me sigo esforzando. Moraleja, si vienes a la montaña, asegúrate de traer gasolina, si no, ni vengas. Estamos echándole, chambeando, preparándonos machín. Tenemos que parar allá arribita y ahí le damos un hacha. seguridad. Esa familia se pueden subir, y mi hermano estaba caminando con ellos, and they said, no, no, let the family go first. Ay, güey. Bien, chavos, pues acabamos una semana más. Estamos aquí con el profe Chris. Espero les haya gustado el video de esta semana. No olviden darle like, compartir, suscribirse. ¿Qué más, profe? Darle a la campanita. Darle duro, según el profe. Agradecer como siempre a los patrocinadores, a Recio, a Monster, el apoyo de Oper, como siempre. Aquí la Grapes también que nos apoyan bastante. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana.